transmitiendo por la red a todo el mundo. Está iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo licenciado Gisbert el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio, y nuestra estación hermana Radio Tepotzotlán. Inicio de semana, lunes 31 de agosto del 2020, las 4 de la tarde con 1 minuto, y la temperatura en este pueblo mágico de Tepotzotlán, Estado de México, de 22 grados centígrados. Pero con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho, la hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político y la hora en donde se habla y se habla con verdades. Nuestro correo electrónico gbradio@outlook.com, nuestra página de internet para todo el mundo www.gbradio.com.mx y radiotepotzotlán.com. Nuestro Facebook, en donde ya nos pueden estar viendo y escuchando, GB Radio y Radio Tepotzotlán. Nuestro teléfono en cabina 55 58 96 12 30. El día de hoy, amigos y amigas, como lo pusimos en nuestras redes, dos temas bien importantes, bien interesantes. El primero, la mentira presidencial sobre Emilio Lozoya Austin. Van a ver qué patética mentira dijo el señor López Obrador. Ya no se le va a poder decir AMLO, ya registró el nombre. Entonces nada más AMLO va a ser cuando él lo autorice. Si no lo autoriza, no se puede ya poner AMLO. Con eso que le están tundiendo en las redes sociales, en manifestaciones, en protestas, a diestra y siniestra. Pero van a ver las cosas que dice este señor López Obrador. ¿Cómo nos vieron la cara? ¿Cuál es el motivo por el cual nunca hayamos visto a Emilio Lozoya en México? Dicen que está aquí. ¿Está aquí? ¿Quién sabe? El motivo, poquito más adelante se lo suelto. Lo vamos a dividir en dos partes este programa. De 4 a 5, Austin y algunos datos generalizados, sobre todo cuántas personas, por desgracia, siguen falleciendo por el COVID-19, cuántos homicidios dolosos lleva nuestro país en esta administración que lleva 20 meses. ¿Cuántos? Y tengo el honor de que me haya aceptado una plática el doctor Juan Bosco Abascal Carranza, psicólogo de carrera, historiador, tiene un currículum impresionante. Quienes a veces vemos en YouTube, tiene una cantidad de videos explicativos al 100%. Y le vamos a pedir que nos hable sobre la personalidad de Andrés Manuel López Obrador, que en realidad no se llama Andrés Manuel López Obrador, se llama Manuel Andrés López Obrador. ¿Pero cómo? Su nombre verdadero es Manuel Andrés López Obrador. Él lo invirtió por situación, y se lo vamos a preguntar a un especialista en psicología. No era lo mismo que como se maneja las siglas en nuestro país a nivel gubernamental, no es lo mismo decir AMLO, Andrés Manuel López Obrador, a decir malo, Manuel Andrés López Obrador. Vamos a preguntarle al señor doctor Juan Bosco Abascal Carranza si eso pudo haber influido o no. Pero queremos pedirle de favor
al doctor Juan Bosco Abascal que nos dé su diagnóstico sobre la personalidad, llámenle Andrés Manuel o Manuel Andrés López Obrador, de 5 y hasta que el doctor diga ya. Por primera vez, a lo mejor nos pasamos un poquito, dependiendo de las actividades de la agenda del doctor Abascal Carranza, será la duración de la segunda hora de la hora del búho. Nos vamos a comunicar con él por ahí de las 5 para las 5. Vamos a tener una videoconferencia con el doctor y a platicar largo y tendido y verán qué profesional es y qué cantidad de libros ha escrito. Impresionante. Un historiador único. Cuando yo lo vi la primera vez, como anécdota, en YouTube, vi que había escrito cualquier cantidad de libros de los antihéroes, de los héroes que nos vendieron en los libros de texto gratuito, en los libros de historia, y que nos han dicho Miguel Hidalgo en Costilla, héroe nacional. No. Benito Juárez García, lo máximo, tampoco. Y una serie de personajes que uno dice, lo de Benito Juárez García ya me lo había dicho mi abuela, fue un traidor a la patria. Y viendo los videos de el doctor Juan Bosco Abascal, veo que tiene la verdad, vamos a llamarle la verdadera historia de México y la verdadera historia de Benito Juárez. Y está increíble. Teresa Quispe, saludos desde Perú. Teresita, muchas gracias por estar acompañándonos desde Perú. Pues vamos a hablar sobre el primer tema, amigos y amigas, Emilio Lozoya Austin. Sabemos que este señor López Obrador busca hilo para sacar hebra. Sabemos cómo maneja las palabras al respecto. La corrupción, los neoliberales, los conservadores, la mafia del poder, una serie de situaciones que no se cansa de ponernos adjetivos calificativos este señor López Obrador. Como no ha hecho nada en 20 meses, bueno, ha hecho cosas muy negativas para nuestro país en estos 20 meses, pero algo en donde llamara la atención del pueblo. Quieren ver un detenido, quieren ver cárcel, quieren ver... No hay nada. No sé cómo a Alfonso Durazo se le ocurre, al que es secretario de Seguridad Pública Federal, se le ocurre decir, lo dijo el viernes, que habían hecho una cantidad de aprehensiones increíbles. Díganme una. El Mencho. Y párenle de contar. Y a la mamá del Mencho. Y la tuvieron que dejar libre. Pero dice que han hecho una cantidad de detenciones espectaculares. Cero. Entonces tenían que poner a alguien. Alguien con una empresa con antecedentes de corrupción impresionantes a nivel América Latina y Europa. Odebrecht. Cualquier cantidad de sobornos en cualquier cantidad de países del mundo. Y conforme a la personalidad de este señor López Obrador, que a su hermano Pedro Arturo dijo, ya no es mi hermano. Pues, si desconoció a un hermano, que no desconozca a un ahijado. Pues sí, amigos y amigas, resultó que el padre, creo que ya falleció, el señor Emilio Lozoya padre. Hasta hace poco lo fue a visitar España, pero donde yo recabé la información, ya le ponían una cruz adelante del nombre. Entonces, ignoro si haya fallecido, y si falleció hace muy poco tiempo. Él y Andrés Manuel López Obrador, o Manuel Andrés López Obrador, son compadres. Porque el señor Emilio Lozoya padre tuvo 2 hijos. Jesús
y Emilio. Es padrino de bautizo de Jesús Lozoya Austin. Y uno dice, ¿en serio? Sí. Fue su ahijado y fue compadre de bautizo del padre de Emilio Lozoya. Aún así, pues si a Pedro Arturo, que era su hermano, dijo, ya no es mi hermano, pues ya no es mi ahijado, ya no es mi compadre. Es Emilio Lozoya, de 45 años actualmente. Su padre trabajó con varios expresidentes de México, nacido en Chihuahua, estudió economía, después estudió derecho. Como el padre tenía unas relaciones políticas de primer nivel, el hijo continuó con esas relaciones con políticos de primer nivel. ¿Es inocente Emilio Lozoya Austin de la corrupción de Odebrecht? Creería que no. Pero en México, exceptuando para el señor que está en Palacio Nacional, en México la presunción de inocencia está bien clara. Punto. Exceptuando cuando él sentencia a alguien sin previo juicio. Él puede sentenciar a quien quiera sin que medie siquiera una denuncia de hechos. Y comenzó cuando su popularidad se venía abajo, se venía a pique. Comenzó a decir, vamos a traer a alguien fuerte, alguien que va a aventar a las cabezas importantes del neoliberalismo. Comenzó a decir una serie de barbaries, porque no hay otra palabra, que uno no da crédito. Pero arman todo, piden la extradición. Se encontraba en Palma de Mallorca Emilio Lozoya en una casa de descanso, en un lugar residencial. Lo encuentra la Interpol, lo ponen a disposición de un juez. México solicita la extradición. En un principio dice Emilio Lozoya, no. Javier Cuello Trejo, uno de los penalistas, yo no sé si será bueno o malo, pero con un correr en puestos en la Procuraduría General de la República impresionante, lo contratan, este chiapaneco, que sus honorarios no son nada económicos, va a España, se reúne con su cliente Emilio Lozoya, va el padre de Emilio Lozoya a la prisión donde se encontraba en Madrid, se ponen de acuerdo. ¿Quién más fue a hablar con Emilio Lozoya? ¿Quién sabe? Y de repente dice Emilio Lozoya, me desisto y acepto la extradición a México. Cuando dicen acepto la extradición a México, el señor López Obrador hizo un circo mediático increíble. Va a venir y van a poner a gente, y va a poner a Peña Nieto, y va a poner a medio gabinete del sexenio anterior, lo iba a poner. Y llega, bueno, ya debemos estar acostumbrados, amigos y amigas, a la mentira cotidiana del señor López Obrador. Porque díganme, ¿cuándo ha dicho una verdad? Yo le trato de buscar y no encuentro verdades en él. Encuentro mentiras en forma constante. Llega a México en la madrugada. Pues llegó a México un avión de la Fuerza Aérea Mexicana proveniente del aeropuerto de Barajas, en Madrid, España, y llega a lo que, bueno, otra vez ya es el hangar presidencial, y bajan a alguien con una faramalla increíble, camionetas de escolta, patrullas, motocicletas, hacen un show espectacular. Ponen a Emilio Lozoya en el centro del asiento trasero, con una cachucha que le cubría la mitad del rostro y agachado. ¿Era Emilio Lozoya? No. Después supimos que no era Emilio Lozoya,
Era un teatro que fincó la Fiscalía General de la República. Y con un hombre que yo considero un hombre recto, Alejandro Gertz Manero. No puedo entender cómo se prestó el doctor Alejandro Gertz Manero a una farsa hecha desde Palacio Nacional. Inexplicable. La cuestión es, llega todos los periódicos ahí, televisión, radio, televisión, todo el mundo de noticias en el hangar. Sale una caravana escoltando a esa camioneta en donde se presume que iba Emilio Lozoya con una orden de presentación ante un juez en el reclusorio norte, en la Ciudad de México. Llega la caravana, se meten a aduana. La camioneta donde presuntamente iba, se mete a aduana del reclusorio norte y se retira toda la comitiva de escolta y comienzan a preguntar a qué horas es la audiencia constitucional de Emilio Lozoya. Dicen, perdón, pero aquí Emilio Lozoya, al interior del reclusorio norte, no está. Comienzan las dudas, comienzan las preguntas, le preguntan al señor López Obrador en el circo mañanero, ¿y Emilio Lozoya está en el reclusorio norte? Dicen, no señor, no está en el reclusorio. Entonces voy a preguntar, ¿dónde está? Nunca llegó al reclusorio norte. A eso de las 10, 11 de la mañana del día siguiente dicen, es que está en un hospital del sur de la ciudad. No vamos a decir el nombre por seguridad, porque a lo mejor la mafia del poder, a quien va a poner Emilio Lozoya, a lo mejor le quieren hacer daño, a lo mejor lo quieren matar. Al sur de la ciudad, 2 hospitales, Médica Sur y Ángeles. En cualquiera de esos 2 iba a estar. ¿En dónde está? Los periodistas con sus mañas, con sus conocidos, está en Ángeles de Pedregal. ¿En qué habitación? ¿Quién sabe? ¿Cuándo va a rendir su declaración preparatoria? Menos. Lo que pasa es que le diagnosticaron en el aeropuerto una anemia y una hernia. En ese momento, como cualquier personaje de extradición, el país que lo detiene tiene la obligación a practicarle un estudio médico minucioso con la finalidad de entregar en las mejores condiciones posibles al detenido. Y más aún, si ese detenido fue requerido por el gobierno mexicano y ese detenido había sido director general de Petróleos Mexicanos. Y que se le aventaban los millones y millones de dólares de sobornos. El gobierno de España hace un comunicado en donde dice, perdón, cuando nosotros entregamos a Emilio Lozoya Austin a las autoridades mexicanas, estaba en perfecto estado de salud. Tanto en la cárcel de España como en el aeropuerto de Barajas le hicieron exámenes y estaba perfectamente bien de salud. Y llegó a México y aquí le diagnostican anemia y una hernia hiatal en el esófago. Al menos de que se le haya ocasionado este malestar con un vuelo de 12 o 13 horas, no hay forma. Pero ya saben cómo se maneja la transformación de Cuarta, con mentiras tras mentiras tras mentiras. En alguna ocasión lo hablamos. ¿Cuáles son las situaciones que debe de pasar cuando hay una situación de esas, donde hay una orden de presentación de una persona a un juzgado, ante el juzgador? Es, en el estado que se encuentre, presentarlo. Él tenía que haber presentado al reclusorio norte. Se sentía mal, hay un área médica en cualquiera de los 3 reclusorios de la Ciudad de México. En el sur, oriente y norte hay una enfermería. Ahí se debió de haber ido. Presentándose al día siguiente, porque lo tiene que declarar dentro de las 24 horas de puesta a disposición del juzgador,
ahí llevar los abogados que hubieran contratado a Emilio Lozoya para su defensa y los médicos que hubiese considerado necesarios para la demostración ante el juzgador de que Emilio Lozoya requería estar en un centro de atención médica especializado. La instrucción, el debido proceso, es poner a disposición al detenido del juez que lo está requiriendo. Está enfermo, la enfermería del reclusorio. Al día siguiente, antes de las 24 horas de su ingreso, tendrá que realizar su declaración preparatoria. Realizando la misma, como les comentaba, los abogados, la defensa de Emilio Lozoya, llevar a los médicos para decirle al juez de la causa qué padecimientos tiene y que requeriría una intervención en un centro médico especializado, externo al reclusorio. Solicitárselo por escrito para que el juez lo valore, que el médico del reclusorio decida, pues sí, efectivamente tiene esto y esto, y sería mejor que fuese internado en un hospital con especialidades, y el juez determinará, y tendrá 72 horas para determinar la situación del inculpado. Ya sea decirle, ok, se sale del reclusorio y quedará en calidad de detenido en un hospital. Obviamente bajo resguardo, con custodia, un guardia y custodia. Pero no fue así. Se violó el procedimiento. Según dice en el circo mañanero el señor López Obrador, que traía 18 videos. Nos ha mostrado uno. Y en ese uno, nada más se ve al que era secretario particular de un ex senador de la República, ahora gobernador de Querétaro, recibiendo una cantidad impresionante de dinero. ¿Quién se lo está dando? No sale. Punto. Dicen que es el primer video de Emilio Lozoya. Sabrá. Sale Emilio Lozoya del hospital y sin un parte, por parte de la autoridad, se va a su casa. Nos dicen que se va a su casa. Yo siquiera dudo que haya llegado a México. Ni siquiera eso, ¿eh? ¿Dónde está Emilio Lozoya? Nadie sabe. Punto. Según el señor López Obrador, dentro de sus mentiras y falsedades, está en su casa. Tengo entendido, porque no tengo comunicación con el fiscal, se había tenido comunicación con el fiscal Gertz Manero. Las mentiras que acostumbra decir el presidente, ¿no? ¿En dónde está? A más de un mes de su detención. ¿Dónde está Emilio Lozoya? ¿Acaso por ser su hermano, su ahijado, padrino de bautizo de Jesús Lozoya Austin y compadre del padre de Emilio Lozoya padre? ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Pero en el día de ayer dicen que cuando el diablo no tiene nada que hacer con la cola mata moscas. En la tarde noche, revisando algunos videos en YouTube, veo que Pedro Ferriz de Con da la noticia. La termino de leer, quiero regresar, ya la habían borrado. Increíble, ¿no? Dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y es una realidad. Por eso Emilio Lozoya no sale. Es que va a poner a peces grandes. Hoy ya está temblando Videgaray, está temblando Peña Nieto, está temblando Osorio Chong. ¿Perdón? Pues el expresidente Peña está en España. Miguel Ángel Osorio Chong está en el Senado. Luis Videgaray anda dándose la vuelta. Recordemos que Luis Videgaray es muy amigo del yerno, nada más de Donald Trump. ¿Lo van a tocar? Por favor. Sería risorio eso. ¿No quieren caer tantísimas cabezas con la detención de Emilio Lozoya? No hemos visto.
Hemos visto videos en donde sí se ve que le están dando dinero a Pío López Obrador. Eso sí. Pero aquí nada más vimos un video recortado que presuntamente es en el Senado de la República, en donde no hay ningún letrero o algún escudo que diga que es el Senado. Se dice que es el Senado de la República. Lo único que sí se distingue que es el secretario particular de un senador, en ese entonces senador por parte de Querétaro, y hasta ahí. Punto. Ese es lo que tenía el señor López Obrador como un as debajo de la manga, que iba a traer al hermano de su ahijado. Son de las cosas que hay que preguntarle al señor doctor Juan Bosco Abascal, porque esas son mentiras y mentiras y mentiras. Y al parecer este señor López Obrador lo único que sabe decir son mentiras. Ahí está la causa, porque nadie sabemos en dónde está Emilio Lozoya. ¿Queremos que lo juzguen? Pues sí, punto. Como queremos que juzguen a todos los políticos que se han hecho no millonarios. Lo que le sigue, que ya estamos hartos de tantas raterías, pero que se le juzgue conforme a estricto derecho, apegado al mismo y respetando el debido proceso. Porque si ha habido algo que no se respetó en el caso de Emilio Lozoya Austin, es el debido proceso. No se pueden dar a conocer pruebas a la opinión pública hasta que las partes, la parte acusadora y la defensa, las aporten y las desahoguen. No se puede. Lo hizo adrede el señor López Obrador para que no pudiese ser juzgado, porque se tendría que pedir una nulidad de actuaciones, ¿eh? Jurídicamente se tendría que pedir una nulidad de actuaciones en virtud de que se violó el debido proceso por parte de Andrés Manuel López Obrador o Manuel Andrés López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Nada más, ¿eh? Yo no sé para qué el señor, qué es lo que quiere ser. ¿Quiere ser presidente o quiere ser fiscal o quiere ser juez o quiere ser parte o qué quiere ser? Ahí está la situación. Por eso México está como está. Y que la mafia del poder, ahí está la mafia del poder. Ahorita la mafia del poder no está en Los Pinos, ahora está en Palacio Nacional. La mafia del poder, ahí está Emilio Lozoya. El nepotismo, en un momento determinado. Porque el hermano Jesús Lozoya Austin, su padrino de bautizo, es el señor López Obrador. Por eso se violó el debido proceso, por eso no trajeron a Emilio Lozoya, o por eso no está en el reclusorio Emilio Lozoya. Cualquiera, amigos, amigas, hijos de vecinos, que caiga un reclusorio y que salga bajo fianza o con las reservas de ley, tendrá que ir a firmar el libro de gobierno al juzgado que le haya correspondido. No ha ido a firmar, hace una firma digital. ¿Cuándo hemos visto eso? Este señor, inocente o culpable, no lo sabemos hasta que no se desahoguen las pruebas, hasta que no se aporten las mismas, hasta que se dicte una sentencia y causa ejecutoria. Se agoten los recursos que nos brinda la ley. En ese momento será culpable o será inocente. Punto. La presunción de inocencia ya la debe de tener desde ahorita. Y no que comiencen a decir, no, es que por el caso de Genaro García Luna, que ya está sentenciado, todavía no ha sido todavía no comienza ni su juicio. Este señor sentencia a quien se le venga en gana. Punto. Antes de ser ni siquiera indiciado. Pero es la forma de esta transformación de cuarta, ¿no? Cualquier abogado saca ahorita a Emilio Lozoya de donde esté. Se violó el debido proceso. A repetirlo todo. Punto. Ya se han barajado tantas cosas. No, ahora sí, con lo que va a declarar Emilio Lozoya, Peña, ya no le funcionó eso. Ahora, vamos a hacer una consulta popular de las pinches consultas que alucubra este señor. Una consulta popular para ver si quieren que se enjuicie a los presidentes.
Lo decíamos el viernes, amigos y amigas. Eso es, como baja, su popularidad va bajando. Como la gente ya no le cree a tanta mentira que él dice. Mediante consulta popular, que determinen qué presidentes quieren. Lo decíamos el viernes. Para el caso extremo, por lo menos lo que es Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, ya serían prescritos los delitos. Punto. ¿Cuál es el presidente menos querido de México? Pudiese ser Carlos Salinas. Y lo que le quieran poner, ya está prescrito. Punto. Entonces este señor juega para volver a subir un poquito su rating. Y hablando del rating de ese señor, de popularidad, comenzó con el 72% su mandato, con ese inicio, con el 45% de los votantes, 31 millones de votos a su favor. Ahorita anda en el 50-52%. Pero dice, no, yo ando en el 70%, he bajado 2%. Comencé en el 72%, hoy estoy en el 70%. Y bajé por la pandemia, ¿eh? Porque si no, yo estuviera en el 100%. Es que él tiene sus datos. Los datos que dan las encuestadoras, nada vale. Él tiene sus datos. Y si él mañana amanece con que quiera tener una popularidad del 90%, ese es su asunto. Y lo vamos a tratar con el doctor Juan Bosco, ¿no? Abascal. O sea, es melómano, mitómano, punto. ¿Por qué no aplica la ley? ¿Por qué no, así como dijo, vámonos con todo? ¿Por qué no se ha hecho una investigación por parte de la Fiscalía General de la República en contra del señor David León y en contra de Pío López Obrador? ¿Eso no es corrupción? ¿Eso no es cohecho? Me pregunto, cohecho es delito grave. Y cohecho lo estaba haciendo Pío López Obrador en contra del señor León. Y en lugar de decir, bueno, aunque sea mi familia, el buen juez por su casa empieza. No, en este caso no, es mi hermano. Bueno, a su otro hermano Arturo, deja de ser mi hermano. ¿Por qué? Muy fácil. Porque apoyó una candidatura del PRI en el 2016 o 17. Deja de ser mi hermano. ¿No es rencoroso? Por favor. Es lo que le sigue. Pero ahí está la verdadera situación por el cual Emilio Lozoya Austin no está en el reclusorio. ¿Es inocente Rosario Robles? Creería que no. Pero ya lleva un año en el reclusorio. Porque a lo mejor se fugaba. Emilio Lozoya se fugó. ¿Quién tendría más probabilidades de fuga? Pues uno que ya demostró que se fugó. Rosario Robles, porque enseñó una licencia con una dirección y otra licencia con otra dirección que dijo que ya había sido vencida, se cambió de domicilio. Y el juez dijo, presumo que se puede sustraer de la acción de la justicia. Va para atrás, un año. Alguien que ya demostró que intentó sustraerse a la acción de la justicia, nadie sabe dónde está. Y yo me pregunto, ¿y los medios masivos de comunicación en dónde están que no le preguntan eso al señor López Obrador? Mejor lo vemos en YouTube, mejor lo vemos en programas como el de nosotros, en Facebook, en YouTube, en Twitter, que verlo en Televisa, en Televisión Azteca. No lo vemos. O sea, no sacan esas. Tiene que soportar esas empresas, megaempresas de comunicación, que les digan que son fifís, que les digan que son prensa vendida, que son chayoteros. Tienen que soportarlo. Qué poca dignidad. Y no dicen, oiga, señor, usted está violando el debido proceso. ¿Lo sabe? A lo mejor no lo sabe, ¿no? Y el jurídico de la presidencia y nada es lo mismo con Julio Scherer. Pero, ¿no es patético? Y cuando dice, las pruebas sobre el financiamiento electoral de Odebrecht en el 2012, que Emilio Lozoya entregó
para no ser encarcelado, estaban en poder de la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía. Ahora, no hubiera sido más sencillo, no hubiera sido más legal. El presidente puede otorgar el perdón. La Fiscalía se puede desistir de la acción penal. Está dentro de sus facultades. ¿No? Me desisto en mi perjuicio de la acción penal en contra de quien sea. Situación que ya la vivió el mismo López Obrador, siendo jefe del gobierno de la Ciudad de México, con un ordenamiento de la Suprema Corte de un pago, no lo pagó, cayó en desacato, lo desaforaron, y el presidente Vicente Fox le otorgó el perdón. Está contemplado en la ley. No querían hacerle nada a Emilio Lozoya Austin, tan fácil. La Fiscalía se desiste o el presidente le otorga el perdón. ¿Para qué hacer este circo mediático? ¿Para qué? Para engañar al pueblo. Es lo único que hace ese señor. Engañar al pueblo. Es decir, tengo el 70% de popularidad en el país. 70. El día de hoy, dice, soy el segundo mandatario con más popularidad en el mundo. Es ególatra, en serio. Ahora que platiquemos con el doctor Juan Bosco Abascal, es que es patológico lo que tiene ese señor. Patológico. Y no he hablado con el doctor Juan Bosco Abascal por teléfono el sábado y fueron 5 minutos. Lo invité, muy amablemente lo aceptó, ni nos pusimos de acuerdo en qué íbamos a hablar, ni le pregunté yo, oiga, ¿cuál es la personalidad de ese señor? Yo dije, no, el doctor tiene toda la carta abierta, ni lo voy a limitar porque sería una leperada de mi parte, darle las preguntas va a hablar aquí el doctor abiertamente de lo que él piense. A lo mejor él dice que es un excelente hombre y no tiene ningún problema de personalidad. No lo sé, no sé qué es lo que me va a decir el doctor Abascal. Pero aquí, como siempre lo hemos dicho, es plural, es abierto a todas las formas. Quien quiera, yo soy apartidista, pero yo me puedo sentar aquí con alguien de Morena y aquí con alguien del PADO, del PRI, o del PT, o del Verde. Podría estar o no estar de acuerdo con ellos, pero de ahí es totalmente respetable. No así lo que dice el señor López Obrador. Quien no está conmigo está en mi contra. No, aquí somos plurales. Y el doctor Juan Bosco Abascal, él podrá decir lo que él crea, lo que él siente sobre sus amplísimos conocimientos. Nos tenga que decir. Pero si esto de Emilio Lozoya no es una mega mentira para engañar al pueblo de que, se los dije, voy a detener a un pez grande, él decía pez gordo, para que ponga a los neoliberales que se llevaron los millones de dólares. Está bien. Quien se haya llevado un peso de nuestro México indebidamente, que sea juzgado. Y si es penalmente responsable, que purgue una condena privativa de libertad. No estamos a favor del delito, pero en ninguna de sus modalidades. Porque el que está cometiendo el delito se llama presidente de México. Violando el debido proceso, violando todo, la secrecía de una carpeta de investigación. Él la da a conocer. Ya es que me dijeron, ¿y quién te dijo? No, pues ya saben. Mañana se los digo. Es una forma de hablar cantinflesca. Pero su emblema de este año, de la pandemia, a partir de la pandemia, fue Emilio Lozoya Austin. Si mal no recuerdo, fue en febrero, cuando se giró la orden de aprehensión
solicitada por la Fiscalía General de la República. Y a partir de ahí, la ficha roja, Interpol, búsquenlo, encuéntrenlo para solicitar su extradición. Lo buscaron, lo encontraron, lo extraditaron. ¿Quién sabe? Que habían detenido a la mamá en Alemania, a la esposa también la habían detenido, que les habían incautado. ¿Qué es lo que han incautado? No se puede incautar nada. Pasará como prueba una casa en Zihuatanejo o en Puerto Vallarta de más de 20 millones de pesos. Perdón. Cuando se determine la culpabilidad y no sea impugnada esa sentencia, pasará a bienes de la nación. Pero por vía de mientras, no. Al menos de que Emilio Lozoya diga, aquí está mi casa, se las doy, se la dejo a Pío, y ya no digo ni Pío. Eso es hacer política en nuestro país. Y que digan que es que yo soy el segundo mandatario con más popularidad en el mundo. Qué bueno que no conoce a Alemania, los países nórdicos, en donde se vive, ahora sí que requete bien, como dice él, ¿no? Porque dice que vamos requete bien. Y la otra mentira. Ahora vamos a ver, ya se le está acabando lo de Emilio Lozoya, porque no tuvo con qué sostenerlo, o no quiso con qué sostenerlo. Le habrá pedido al ahijado, oiga, padrino, pues es mi hermano el que lo está deteniendo. Insisto, por los mismos noticieros supimos que el padre de Emilio Lozoya Grande, fue a verlo a la prisión en España. Y ahora que yo lo busqué sobre su biografía, le ponían el nombre del padre de la madre y en el nombre del padre le habían puesto una cruz. Presumí que es porque hubiese ya fallecido el padre de Emilio Lozoya. Si está vivo, a lo mejor le dijo, oye, compadre, no la fastidies, es mi hijo. A ver, haz algo para liberarlo de esta madre, ¿no? Pero ahí están, amigos y amigas. Vamos a dar cuenta quién es el señor López Obrador. ¿Qué es lo que ha hecho en estos 20 meses de gobierno? Tenemos más de 64,000 fallecidos por COVID-19. El 16 de marzo no pasa nada. El 31 de agosto, más de 64,000 fallecidos. Más de 595,000 casos de COVID-19. Se perdieron más de 1,5 millones de empleos formales. Dejaron de percibir ingresos más de 10 millones de hombres y mujeres en nuestro país. Como anillo al dedo. Eso lo dijimos el viernes, va a caer. Esto va a ser una frasecita estúpida que va a quedar en los anales de la historia mundial. Que una pandemia del tamaño de esta enfermedad que no se conocía en el mundo desde hace cerca de 100 años, haya habido algún mandatario en cualquier país del mundo que haya dicho, nos cayó como anillo al dedo. Y eso es tener un presidente de la República. Perdón. Suena más que increíble. Más que increíble. Estamos viendo que ya se conectó el señor doctor Juan Bosco Abascal Carranza. Lo prometido es deuda, ya está con nosotros el doctor Juan Bosco Abascal Carranza, psicólogo, psicoterapeuta, como se los comentaba en un principio en el programa, con una trayectoria impresionante, una cantidad de libros muy, muy interesante. Yo ya me permití adquirir uno de ellos, el de Juárez. Tiene una experiencia vastísima, unos conocimientos vastísimos. Él, aunque su especialidad es la psicología, tiene un conocimiento de la historia, de la verdadera historia
de México increíble. De tal forma de que lo que nos habían dicho en los libros de texto gratuito. A ver, ¿qué es lo que está sonando? ¿Está saliendo al aire? ¿Mm? Estamos bien. Escucho tu voz de manera intermitente. Ok. Lo que leímos en los libros de texto gratuito, pues resulta que la mayor parte es falso. Le damos la bienvenida al señor doctor Juan Bosco Abascal. Mi doctor, buenas tardes y un gusto tenerlo aquí en GB Radio. Muy buenas tardes, Julio, un honor para mí, muchas gracias. Mi doctor, la pregunta, la personalidad de, como usted bien lo sabe, no es Andrés Manuel, es Manuel Andrés López Obrador. Su nombre correcto, según un buen amigo mío, el periodista Blas Buendía, que es un investigador profesional de ese tipo de personajes que tanto han dañado a México. Ajá. Él tiene pruebas contundentes de que en realidad se llama Manuel Andrés López Obrador, no Andrés Manuel, y que además no nació en México. Se dice que nació en Guatemala, ¿no? En No. El Salvador. ¿Del Salvador? En El Salvador. Mi doctor, pudo haber sido el hecho de que a partir de 1970, con Luis Echeverría Álvarez, se maneja las siglas del nombre y apellidos de los candidatos o de los presidentes, pudiese haber sido el motivo por el cual se lo pudiese haber cambiado. De AMLO, no es lo mismo, y ahí ustedes, el doctor, de AMLO a Malo. Ajá. Sí, obviamente a él no le convenía que se leyera Malo. No, influiría en el electorado. Claro, como cuando se hablaba de JLP, Sí, y se le puso el jolopo. Sí. Porque decían que sus cifras eran jamás lo pensó, ¿no? Bueno, pues es muchísimo peor que el jolopo, con todo y las barbaridades que hizo aquel. Pero con mucho, por lo menos Estaríamos hablando de un niño de kinder, Sí. el jolopo, haciendo travesuras en comparación de las perversidades que ha hecho mal. Sí. Las letras le quedan que ni mandadas a hacer. Como él mismo dijo, hablando de la peste chino comunista, nos cayó como anillo al dedo. Sí. Así que el malo le queda como anillo al dedo. Lo describe de golpe. Y si hacemos un... Y auditivamente. Es un individuo malo, perverso. Y ojo, muchas personas se fueron con la finta, entre otras yo, lo reconozco. Durante muchos años que lo seguí, pensé que era un individuo desquiciado. La toma de pozos petroleros en Tabasco, el plantón en Reforma, el cruzarse la banda presidencial al revés, el declarar yo soy el presidente legítimo y otras muchas cosas de esas me llevaron a establecer un diagnóstico falso que quiero rectificar de cara a la nación, para que todo el mundo se entere de la rectificación por un mayor análisis, un mayor conocimiento y sobre todo mi experiencia tanto profesional como ciudadano mexicano en los 2 últimos años, sobre todo desde julio 1 del 2018 para acá. ¿Cuál es esa rectificación? Yo antes pensaba que Malo era una persona esquizofrénica, es decir, escindida respecto de la realidad. No lo está. Conoce muy bien la realidad. Después profundizaré sobre este punto. Yo antes pensaba que Malo era un individuo, pues, psicótico. No es un individuo psicótico. El psicótico es una persona a la que hay que encerrar con una camisa de fuerza en un manicomio o darle antipsicóticos, medicamentos muy potentes para evitar que siga desvariando o sufriendo delirios de persecución o viendo moros con tranchete donde hay palomas volando. No es un psicótico. La corrección
Bueno, y también pensé en mi diagnóstico anterior que era un individuo oligofrénico, es decir, estúpido. En palabras griegas elegantes, oligos, disminución, frenos, pensamiento, disminución del pensamiento, traducción al totonaca, imbécil, idiota, o cruza de panda con conejo, ¿no? Para decirlo de manera más cortita. No, corrijo. Los tres calificativos mediante los cuales yo emití varios videos en YouTube y en Facebook antes de julio 1 del 2018 están parcialmente equivocados. Y ahora viene la corrección. Es una ampliación, una profundización y una modificación. ¿Sí? Vamos a comenzar por la ampliación. La ampliación es que sí es cierto, y esto es en cierta forma una ratificación, si hacemos una extensión de la palabra oligofrenia a la palabra ignorancia, es perfectamente ignorante de multitud de cosas que debería saber y que es culpable por no saber. Por omisión. Sí, por omisión, por flojera, por pereza intelectual, porque él es un buscador obseso a escala patológica, sí, del poder, de la fama, la gloria, los honores, las riquezas, pero sobre todo el poder. Esa obsesión por el poder lo ha hecho desentenderse de modo absoluto del conocimiento. De tal manera que cuando él dice, yo tengo otros datos, ¿de dónde vienen esos datos? Bueno, vienen de su imaginación, o vienen de lo que algunos de sus asesores le dicen, o vienen de una lectura inicial, superficial, precipitada de la realidad. O bien, como se dice, yo desde niño oía esto, es que oyó cantar el gallo y no supo ni por dónde. Oyó que vinieron los españoles y nos despojaron, y nunca aprendió que los españoles vinieron y nos engendraron en el vientre de mujeres indígenas. Porque mientras que en los Estados Unidos el mejor indio era el indio muerto, aquí la mejor india era la india mía y papas, y aquí está México. Sí. 90% mestizo, producto no de un choque de dos civilizaciones, sino de la liberación de los pueblos autóctonos respecto de la brutal tiranía del emperador azteca, que nada más se dedicaban él y sus guerreros a tomar prisioneros, engordarlos, sacrificarlos y comérselos en pozole, en corundas gorditas o en lo que fuera. Cortés liberó a México y engendró México. Y por supuesto que cosas como esta, Malo las ignora de manera rotunda. Rotunda. Y por eso salió con su peregrina, estúpida, oligofrénica idea de que el rey de España mandara disculpas a México por la conquista. Me ganó la pregunta, oiga. Bueno, es que esto es de un grado de oligofrenia asombroso. Y de ignorancia. Bate todos los récords de estupidez y de ignorancia. Entonces sí ratifico que en términos de ignorancia es oligofrénico. Si bien no lo es en términos de astucia. Muy astuto. Porque al mismo tiempo que es profundamente ignorante de toda la historia, no sabe nada de nada. Pero nada. O sea, si yo le hiciera mi examen de 100 preguntas que hacen las personas que quieren tomar mi curso de la otra historia, que es un curso que estoy dando de manera virtual, a través de Facebook, a través de WhatsApp y otros medios, pues para poder ser candidato a inscribirte en el curso, tienes que contestar cuando menos el 40% de las preguntas. O sea, tienes que sacar 4. El promedio que saca la población mexicana es de 4.5 de los interesados en conocer la otra historia. Yo te aseguro que Malo no saldría ni calificado con el 10%. No, ni con el 0. 10% podría contestar. Sí. Y lo hemos venido viendo en sus discursos. Los sentimientos de la nación, atribuírselos al general Vicente Guerrero, en vez de a su autor, Morelos y Pavón. Morelos y Pavón.
Ya nada más falta que piense que son 3 personajes, ¿no? Bueno, y aparte, José, María y Morelos y Pavón. y acuérdese que a Quintana Roo, Andrés Quintana Roo, lo puso como escribano. A ese tamaño es su ignorancia. Bueno, es una ignorancia de nivel oligofrénico. Eso queda ratificado. Pero aquí viene la primera modificación. Yo pensaba que era tonto. Ahora lo confirma. En el sentido vulgar de la palabra. Tonto, estúpido, idiota. No. Corrijo. No tiene un pelo de tonto, como diría mi abuelo. Es terriblemente astuto. Que es muy diferente, mi doctor. La astucia del zorro y de la serpiente. Pero es muy diferente la astucia a la inteligencia. Ese señor es astuto. No, fíjate, te doy la diferencia. El inteligente es una persona que intelige. Viene del latín inte legere, que significa leer dentro. Él no lee dentro. Él nada más ve los datos y se queda como las bestias, se queda afuera. Nada más ve color, forma, movimiento, tamaño, matiz, pero no entiende la naturaleza el fondo del ser que está conociendo. Sí, como las bestias, se queda con las apariencias. Entonces, él maneja todo a base de apariencias. Ser empresario es ser corrupto. Y ser malo. Y ser malo. Ser una persona bien vestida es ser corrupto. Es ser un enemigo de él, un adversario. Lo interrumpo tantito, mi doctor. Estudiar es echarse a perder. Incluso tampoco sabe nada de cinematografía, porque inventa la historia de Corleone, de Michael Corleone, uno de los héroes del Padrino. Dice que se fue a estudiar y regresó peor de lo que se fue, ignorando que en la trama de la película Michael Corleone no se va a estudiar. Se va a esconderse de la policía italiana que lo anda buscando. Sí. No, es que es algo... Sí regresa peor, pero no por estudiar, sino porque refinó las artes mafiosas en donde haya estado, ¿no? O sea, nomás abre la boca y mete la pata, porque él no maneja los datos como lo maneja una persona inteligente. ¿Qué hace una persona inteligente? Fíjate muy bien, Julio. Una persona inteligente, digamos que de media tabla para arriba, los sentidos, la vista, el oído, el gusto, el tacto, el olfato, la sinestesia, le proporcionan datos. Datos. Los datos, una persona inteligente los convierte en información. Él nada más maneja datos. Y además sus datos, no los datos. Por ejemplo, el dato que hoy da Arturo Herrera, de que estamos al borde, el secretario de Hacienda, sí, de que estamos al borde del abismo y de que se acabaron los guardaditos y ya no hay, y el 2021 viene peor que el 2020. Y que ya es decir mucho, de cerca del 20% del PIB. No, ese dato que está dándole con toda certeza su propio secretario de Hacienda lo desconoce. Lo borra de un plumazo y tú vas a ver en el informe de mañana que ni siquiera lo va a mencionar o lo va a descalificar. Vamos requete bien, mi doctor. Bien. Ahí está. Entonces el dato, la persona inteligente lo convierte en información. Claro. Porque además va reuniendo otros datos. A ver, el dato que da el secretario de Hacienda, el dato que da el secretario de Seguridad con 60 y tantos mil muertos por el crimen organizado, el dato que da la Universidad Johns Hopkins con 66,000 muertos al día de hoy. La persona inteligente va reuniendo datos y los convierte en información. Pero no se queda ahí. La persona realmente que intelige la realidad los convierte en conocimiento. Y después el conocimiento lo convierte en sabiduría. Y con datos convertidos en información, en conocimiento y en sabiduría, la persona inteligente toma decisiones prudentes, justas, fuertes, templadas, a favor de su prójimo al que ama. Él es incapaz de hacer eso. ¿Qué hace con los datos que adquiere? ¿Por qué no está sordo, ni mudo, ni manco,
ni es anósmico, ni todo parece que le funciona más o menos bien, aunque ya sí hay que reconocer un terrible retraso en su lenguaje. Si tú mides la cantidad de segundos que se queda callado, es impresionante. Y mides la hora y media o 2 horas que dura su mañanera, son 30 minutos. Sumas los segundos que se quedó callado, te aseguro que Televisa sería megamillonario metiendo comerciales en ese tiempo muerto. A ver, una pregunta, mi doctor. Sabemos que no... una pregunta. Espérame, déjame redondear el tema de su estupidez en términos de intelligere, pero comparar con la persona astuta. El zorro es astuto. ¿Sí? No es inteligente, es astuto. Entonces, ¿qué hace un zorro astuto? Fíjate muy bien, va al gallinero y cava un agujero y el granjero cree que el zorro se va a meter por ahí. Ajá. Pero no, el zorro, que es astuto, pero no inteligente, hace que el granjero crea que el zorro se va a meter por el hoyo que ya abrió, o por un segundo hoyo, o por un tercer hoyo. Pero el granjero nunca sabe por dónde le va a caer el zorro a las gallinas. Eso es astucia. Este es el mal. Es un individuo tremendamente astuto y entonces utiliza un montón de hoyos como el zorro. El avión presidencial, Lozoya, que ni siquiera sabemos si está aquí en México. Eso en el programa lo va a ver, doctor. Yo dudo que lo haya traído de España. ¿Usted sabía que Lozoya, el hermano de Lozoya, su padrino es López Obrador? Sí, claro, sí. Sí. De ahí la farsa de Lozoya. Entonces hay una multitud de farsas, pero todas sirven para distraer al granjero. ¿Quién es el granjero? El pueblo de México. Claro. Entonces, creemos que se va a meter por aquí, se va a meter por allá. No, él tiene sus planes. Y su plan primordial, malévolo, y aquí viene la ampliación de mi diagnóstico. Él es un zorro astuto, tremendamente astuto y tremendamente eficiente y eficaz para lograr sus fines depredatorios. El zorro es un animal depredador. Bueno, Malo es un individuo depredador. ¿Y cuál es su fin primordial? Solo lo podemos entender a la luz del centro principal de mi diagnóstico. El centro principal de mi diagnóstico es que no se trata de un individuo psicótico, no, sino de un individuo psicópata, Julio. Se parecen las dos palabras, psicótico y psicópata. Las dos empiezan con sí, porque las dos Mi doctor no vive en ella, sino en su realidad. El psicópata conoce la realidad y destruye todo aquello que le impide alcanzar sus fines. Entonces, el diagnóstico principal de Malo es que es un psicópata. Y esto traducido a términos menos difíciles, más coloquiales, más comunes, se llama perversidad. Perversidad moral, perversidad ética, que tiene varios rasgos que en el momento que tú quieras te los amplío. ¿Sí? No sé si en este momento o más adelante quieras. Es su programa, doctor. Psicópata. Es su programa, en el momento que usted quiera. ¿Qué cosa es un psicópata en un manual de psiquiatría? Psicópata es el perfil principal del mal. En algunas ocasiones le voy a estar llamando pejelopostli. Te explico de una vez por qué. Bueno, tú sabrás, si no, pues te lo platico y para mi público, que el principal dios del panteón de ídolos azteca, pues era nada menos que Huitzilopochtli, que exigía una cuota de cuando menos 100,000 sacrificios humanos por año. Los españoles de Cortés tuvieron la osadía y la inteligencia de contar el número de calaveras que había en el Zompantli, que significa lugar de calaveras, y que hoy
tiene una muestra amplísima debajo de Catedral, Sí, claro. en el Zócalo de la Ciudad de México. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí contaron 200,000 calaveras durante varios días de contabilidad. Y cuando averiguaron de dónde venían esas calaveras, pues los mismos jefes aztecas, los mismos Hueytlatoani, había un gran Hueytlatoani, el máximo, el emperador Moctezuma, Cuauhtémoc, Cuitláhuac, los que hayan sido, y los Tlatoani más comunes que no eran tan importantes como el gran Hueytlatoani, que ahora tendríamos que escribir como la palabra buey con B de burro, ¿no? Para referirnos a este individuo malo. Entonces, Huitzilopochtli le exigía primero a los aztecas, para que no se cayera el universo, ojo, para que no se desplomara en la nada el imperio azteca, el emperador azteca y su ejército, medio millón de personas o menos, tenían que dedicarse a cazar gente, a cazar humanos en las tribus circunvecinas, pero no para matarlos en primera instancia. Para En engordarlos. las batallas no los mataban, los cogían vivos. Los encerraban en jaulas de bambú, los engordaban, los sacrificaban en el Ku, en los altares, y ya sacrificados, ofrendaban a Huitzilopochtli el corazón sacado del pecho de la víctima con un cuchillo filoso de obsidiana, y después de ofrendar el corazón, tiraban el cuerpo, se lo comían, claro, tiraban el cuerpo escaleras abajo, y el pueblo se daba un banquete interminable con el cadáver de los guerreros enemigos vencidos, porque además creían que si se comían al guerrero vencido después de sacrificado, iban a adquirir sus cualidades guerreras o militares. La astucia, la velocidad, la intrepidez, la garra, la ferocidad, eso era en el mundo azteca. Bueno, entonces, este es Huitzilopochtli, el dios al cual le ofrendaban hasta 200,000 víctimas por año. Por cierto, como pasaje histórico, ya que estamos todavía en agosto de 1520, que es cuando Cortés ya está en Tenochtitlan, ¿sí? Y va a pasar un año más para que venga la conquista de Tenochtitlan, hecha por 200,000 tlaxcaltecas y solo 800 soldaditos españoles, ¿sí? Hay que dar tributo al que liberó a México de la esclavitud de la tribu azteca. Y debo decir que en estos momentos está ardiendo el templo de la Santa Veracruz en la Ciudad de México, atacado por los vándalos posiblemente de la señora Sheinbaum, o Shamebaum, como le llamo yo, de shame, vergüenza en inglés, porque ella es una destructora de nuestra fe. Sí. No es el primer templo que ella buscaría destruir, pero no me asombraría que sean sus huestes quienes estén quemando el templo de la Santa Veracruz, fundado por Cortés. Pasaje de la historia de México. Increíble. Y por supuesto, ni la señora Beatriz Gutiérrez, Mula, como lo llamo yo, pronunciando bien el alemán, Mula, y el señor Pejelopochtli. ¿Por qué Pejelopochtli? Bueno, pues si entiendes qué cosa es Huitzilopochtli, puedes entender que si él toda su vida fue llamado el Peje, pues yo nada más le añadí el Lopochtli, porque es un sacerdote, un sumo sacerdote de la cultura de la muerte. Él ha empujado, de modo no tan explícito como lo hace la Diabloches Cordero, yo le llamo así, Olgada Diabloches Loba, en vez de Olga Sánchez Cordero, porque de San tiene nada, tiene puros diablos en su interior mental. Y de Loba, pues es Loba, porque ella ha dicho multitud de cosas a favor del aborto y a favor de la instalación en la niñez mexicana de la ideología de género, que significa que cada niño menor de 5 años pueda escoger su comportamiento sexual dentro de las 112 posibilidades que la ONU plantea dentro de su cartilla de preferencias sexuales minoritarias. Ella lo ve como un derecho de la niñez. Es increíble.
En la ciudad donde está prohibido fumar, está permitido y facilitado matar. Por eso merece el malo ser llamado P.G. Loposki, porque es el sumo sacerdote en México. No dije mexicano, porque no lo es. Dije en México, es el sumo sacerdote de la contracultura de la muerte. Al permitir, facilitar, instigar que un día sí y otro también, los congresos locales de todos los estados de la República insistan en la legalización del aborto de modo irrestricto y por cualquier motivo que se les ocurra. Esto es criminal, es cultura de la muerte y merece ser considerado el sumo sacerdote de la cultura de la muerte, y de ahí su nombre o sobrenombre de P.G. Loposki. Wow. A ver, permítame un segundito, mi doctor. Lucía Benavides, saludos. El capitán Manuel Martínez, buenas tardes, Lic. Muy buen programa, muchas gracias. Es un tema, mi doctor, muy amplio. Ese señor nos da, para hablar de él, cualquier cantidad de tiempo. ¿Cómo siente? Aquí al día del juicio final por la noche. ¿Cómo siente usted? ¿Termina el sexenio? Mira, obviamente no soy profeta, claro. No sé qué va a pasar. Es más, no sé si mañana el Señor se lo lleva a rendir cuentas. Yo todos los días digo, Señor, ¿te lo llevas o te lo mandamos? No sé si va a terminar o no. Lo que sí te puedo decir es algo muy serio. Si todo México se planta en todas las plazas públicas, en todas las avenidas del país, y las atascamos, 130 millones de habitantes, incluyendo a nuestros niños y nietos, el Señor no se va por eso. No hay manera de hacer que Él renuncie. No hay. Aquel que crea que por lo que pasó ayer en el Zócalo, maravillosa manifestación. Increíble, ¿eh? Increíble, formidable. Yo aplaudo en mi corazón de alegría al ver esa manifestación de patriotismo. Y lo pretenden minorizar diciendo que eran 300 personas. Eran más de 15 o 20 mil, doctor. Se ve el Zócalo se ve lleno. El Monumento a la Revolución se ve lleno. Y ahí es en donde comienza una fuerza grande, y es la primera vez, mi doctor, a ver si no estoy mal, es la primera vez que yo veo que presidentes fuertes, como pudiésemos decir un Díaz Ordaz, como pudiésemos decir un Luis Echeverría, como pudiésemos decir un Carlos Salinas de Gortari, presidentes fuertes, no han tenido, presidentes a lo mejor no queridos, no habían tenido a los 20 meses de gobierno tanto movimiento en su contra, ¿eh? Así es. Nunca. Es algo nunca visto. Bueno, pues yo te puedo garantizar que si esta manifestación de ayer se repite todos los días, de aquí al resto del sexenio, el Señor no se va a ir por ese motivo. La manifestación física, pública, de la inconformidad de toda la nación mexicana no es la causa eficiente para lograr que Él se vaya. No lo es. ¿Por qué? Porque existe un desconocimiento de los líderes opositores, y aquí no hablo de mí porque yo sí conozco de lo que voy a hablar. A muy pocos amigos, compañeros líderes he podido convencer, a muy pocos, de cuál es la fuerza que sostiene al MAI, al P.G. Loposki. Y la fuerza que sostiene al malo, al P.G. Loposki, no es el Congreso, no es el pueblo de México, por supuesto que no. No es la Cámara de Diputados, no es el partido Morena, es una fuerza transnacional que desde hace milenios ha ido avanzando, que hoy está encaramada y gobierna México, desde la cúpula del poder global. ¿La masonería? La masonería, los Illuminati, pero yo le llamo más concretamente el Club Bilderberg,
al que pertenecen Zedillo y Salinas, y otros grandes ricos de por ahí, también de México, por supuesto, y el Club Bilderberg, que es el que realmente quita y pone a los gobernantes de toda la tierra, con excepción de Rusia y China, porque a Putin no lo puso el Club Bilderberg, a Trump no lo puso el Club Bilderberg, al chino tampoco. Trump y Vladimir son outsiders, vienen de afuera, y son terribles opositores del Club Bilderberg, sobre todo Trump. Este outsider Trump nos conviene que se reelija, porque si se reelige, por su propio beneficio como norteamericano y como presidente de su país, va a impedir el avance del principal plan que está protegiendo, haciendo avanzar la cúpula del poder global, que es la instalación del Foro de Sao Paulo en México. Cuidado con él, doctor. El Foro de Sao Paulo, el Foro de Puebla ahora, busca la comunización de México. Busca que México sea un país comunista, pasando, claro, por el rosa del socialismo moderado, luego un poquito más, un poquito más, un poquito más, para que por allá en el 2024 el señor malo se pueda reelegir por la modificación de la Constitución, que ya está planteada. Ya circula por ahí un documento que es un proyecto de nueva Constitución, que en 60 páginas plasma lo que es un país tipo Venezuela, Nicaragua o Cuba. Ya está escrito. Y el Foro de Sao Paulo, él ya lo firmó. Lo firmó desde 1990, doctor. Está más que firmado, más que conocido, y su aterrizaje ya culminó en Venezuela con una nación destruida. ¿Sí? Absolutamente destruida. De Venezuela quedan las ruinas y unos cuantos héroes famélicos que no sé cómo sobreviven, la verdad. Nicaragua está igual, y Cuba de esa... Nicaragua igual. Y Cuba, de la Cuba hermosa, en mejor ni hablamos, ¿no? Como dice por ahí una señora, que lo dice bien, aunque no es santa de mi devoción, me refiero a la guatemalteca Gloria Álvarez, cuando dice que el comunismo ama tanto a los pobres que los multiplica. Sí, sí. O como lo dice la Citlali, o como lo dice la plana mayor de Morena. Fíjate lo que dicen: a los pobres nunca hay que pasarlos a la clase media, porque cuando están en la clase media se olvidan de nosotros y ya no nos mantienen en el poder. Entonces todos ellos sostienen la tesis central: hay que mantenerlos pobres, claro, para que sigan dependiendo de nosotros y que sigan votando por nosotros. Pobres e incultos. Esa es la astucia del zorro. Eso es lo que la gente no mira. Él acaba de hacer una terrible blasfemia contra el Evangelio de Cristo. Decir que el centro del Evangelio es atender a los pobres es un insulto a Cristo y al Evangelio. No es verdad eso. Es verdad que cada uno de los sedicentes cristianos tenemos la obligación de velar por los pobres, pagar salarios justos, evitar la usura desmedida. Y reconozco que el capitalismo ha sido bestial, ¿sí? Ha sido de cortoplacista, ha sido de interés excesivo y ha sido inflexible en la búsqueda de rendimientos desproporcionados. Tan malo el pinto de la ultraderecha como el pinto de la ultraizquierda. Pero ambos son poderes de la misma pinza global. Porque supercapitalista son los amos del planeta. Rothschild, Soros, Rockefeller, Goldman Sachs, Gunnar Love, Lazar. Son ultracapitalistas. Y ellos tienen ese triple criterio: corto plazo, alto rendimiento y cero riesgo. Volviendo a lo que estamos entonces, en el caso de la búsqueda de los fines aviesos del Foro de Sao Paulo, se busca favorecer los fines del jefe del Foro de Sao Paulo, del jefe del Club Bilderberg
del jefe de jefes del Gran Sanedrín Supremo, del Supremo Gran Sanedrín Sionista, y este jefe de jefes es nada menos que Lucifer, el príncipe de las tinieblas, y está denunciado por Cristo en el mismísimo Evangelio varias veces, cuando dice: vuestro padre es Lucifer, raza de víboras, sepulcros blanqueados, y se los dice a aquellos que lo llevarán a la tortura y la cruz unas semanas después de habérselos dicho. Ellos gobiernan el planeta, los más grandes ricos. A ver, para que me entiendas, si tú crees que Slim es rico con sus 62 mil millones de dólares comparado con un Rockefeller, te voy a hacer la analogía perfecta. Slim tiene un monederito con 62 centavos. Y Rockefeller tiene, junto con sus otros 11 o 12 compañeros de camada, tiene el 95% de la riqueza física y bursátil de la Tierra. Esos son los ricos. ¿Tanto así? Bueno, te lo puedo demostrar, no en esta sesión, porque tendría que armar una serie de tinglados, de conocimientos, de información, etcétera, y de datos para demostrarle a la gente que los ricos del planeta no son Slim, ni el dueño de Walmart, ni Salinas Pliego, ni esta señora famosa mexicana Arámbulo Zavala. Ellos no son los ricos, ellos son los títeres de los ricos, y estos manejan centavitos, y los verdaderos ricos manejan el 95% de la riqueza de la tierra. Por favor, es mucha ingenuidad pensar que Slim es rico al lado de estos señores. Los verdaderos señores de la tierra, del mundo, del planeta Tierra, pues, son los que sostienen al peje, lo postre. Y por eso este señor no va a caer mientras esté vivo. Y tiene los mejores servicios de salud cubanos. No los cubanos chapas que vienen a tomar el pelo a la gente, a darle servicios contra el COVID. No, los médicos cubanos de adevera, los que sí saben o los que sí estudiaron, lo tienen en cabal salud, muy bien sostenido. A lo mejor ya hasta encontraron la manera de que no use tapabocas, como de hecho no lo usan. No, nunca. Bien, entonces, ¿por qué predigo que no va a caer? Número uno, resumiendo, porque salir a las plazas y a las calles por los próximos 4 años, todos los días, por millones de personas, no es la causa eficiente para lograr que él quiera irse. No, es demasiado su ambición de poder. Claro, además está demasiado protegido por la cúpula. Él sabe quién lo protege. En México tenemos un gran tirano, un gran amo, muy por encima del pejelopóstil, que se llama George Soros, cuya fortuna es inagotable, y él protege la ideología de género, el aborto, el matrimonio gay. Él protege a los ativas, él protege a los señores estos de Estados Unidos de la Black Lives Matter, la vida de los negros importa, cuando en realidad yo pienso que no nada más la de los negros, sino la de todo ser humano, incluyendo a los nonatos. Por supuesto. Entonces, Soros protege al pejelopóstil. ¿Cuándo va a caer? Pues cuando caiga Soros, pero si cae Soros, ahí está Rockefeller. Y si cae Rockefeller, pues ahí está Rothschild, y ahí está toda la camarilla de dueños de la riqueza de la tierra. ¿Qué quieren para México? Quieren un país, ojo, despacito, escúchenme por favor, mexicanos, quieren un país desolado, un país en donde se pierda la fe en Cristo, donde se deje de rendirle culto, en el buen sentido de la palabra, o en el sentido idolátrico que muchos lo hacen, por desgracia, a la Virgen María de Guadalupe. Quieren un México empobrecido, para que, como la gallina de Stalin, corra detrás del maíz que el sistema les regala, con nuestros impuestos. ¿Por qué está en contra del Evangelio? Lo que acaba de decir el pejelopóstil en su fervorín de introducción al desinforme de mañana. Porque él dice que en el centro del Evangelio está el cuidado y la atención por los pobres.
falso. Cristo no vino a hacer menos miserables o clasemedieros a los pobres. Cristo vino a redimir a todos del pecado, no de la pobreza, del pecado. Cristo vino a redimir las almas, a salvar las almas de ricos, clase medieros, pobres, trabajadores, obreros, profesionales, especialistas o lo que quieras. Y Cristo no vino por los justos, sino por los pecadores. Y yo te aseguro que hay más pecadores en la clase rica que en la clase pobre. Sí, pero no con solo mucho. numéricamente, sino relativamente, en números absolutos y en números relativos. Es muy difícil, como dice Cristo, que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico se sane. Entonces, por ellos vino Cristo, por los ricos aferrados a su riqueza. También Cristo murió por Rothschild, Rockefeller, Soros y compañía, y espera que de alguna manera el curso de sus historias personales y de la historia mundial los haga reflexionar y los haga convertirse. Y simbólicamente el Evangelio se refiere a ellos como los obreros de la última hora, los que reciben su denario a pesar de que trabajaron solo 2 horas. Es la misma conquista, el mismo premio que les da el dueño de la viña a los que trabajaron desde las 8 de la mañana. ¿Y qué significa? Pues la gloria eterna. Serán los conversos de los últimos tiempos, los obreros de la hora nona, de la última hora. Bueno, yo espero por la conversión, pero no la espero pronto. Es más, nadie sabe cuándo ocurrirá. Nadie sabe cuándo los obreros de la hora última dan todos esos y reconocerán a Cristo como a su Señor y Salvador. Eso va a ocurrir. Está profetizado en el Evangelio y en el Apocalipsis y por otros profetas como Daniel. No sabemos cuándo. Entonces lo más probable es que este señor se mantenga en su reinado tiránico de aquí a que busque la reelección, porque la va a buscar, te lo pronostico. ¿Los militares lo van a dejar, mi doctor? Es que mira, México es un país tan raro, tan desgarrado y ojo, tan ignorante. Es de una ignorancia que tiene cultivándose intencionalmente por el narcosistema desde 1928. Desde el Pacto de los Generales, en la fundación del PRI por Plutarco Elías Calles, una de las 7 promesas a escala masónica, con juramento, que hizo el PRI para ser reconocido Plutarco como jefe máximo de la revolución antimexicana, fue uno de los pactos dejar sumido al pueblo en la ignorancia. Claro. Así que la ignorancia se ha cultivado desde 1928 en un país que tuvo su primera universidad a la par con Europa. Sí, claro. En el siglo XVI, la Real y Pontificia Universidad de la Nueva España. Acuérdese, mi doctor, que y eso es conocido en todo el mundo. Pueblo inculto le conviene a cualquier gobierno. Un pueblo culto no se hubiera dejado. Así es. Entonces, mi pronóstico es que para el año que entra, este pueblo inculto, este pueblo ignorante, va a volver a votar por Morena. Y va a sostener al Pejeloposti en el poder. Y si el Pejeloposti en el año siguiente lanza su pregunta de revocación de mandato, 33 millones de chairos analfabestias van a decir: no, papacito, quédate, te amamos. Y le van a besar las garras al tirano. Ese es México. ¿Usted cree que vuelan a votar por Morena? Van a volver a votar por Morena. Ahí están las preferencias. Sigue arriba del 50%. ¿Cómo le hizo el zorro? Vuelvo al ejemplo de por qué digo que el Pejeloposti es de un nivel de astucia asombrosa. Porque ya estaba en 48 de popularidad. De preferencia. Y hasta ahora en 54. De acuerdo con el encuestador, digamos, más confiable, que es Mitofsky. Aunque yo a veces le digo que se llama Mitofsky porque nos presenta puros mitos. Pero bueno, creyéndole,
Es verdad que ha subido 6 puntos. ¿Con base en qué? En puros distractores como los que hace el zorro. Emilio Lozoya y los presidentes. Por allá, distrae a la gente dice, ay, trajo a Lozoya, va a acabar con la corrupción, ya va a lanzar una consulta popular para ver si enjuiciamos a los 5 malditos expresidentes, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, todos a la cárcel. Y México, el México ignorante, el México analfabestia, así, literalmente analfabestia, no analfabeta, analfabestia. ¿Y por qué digo analfabestia? Porque la bestia toma decisiones con base, no toma decisiones, perdón, la bestia emprende acción con base en sus impulsos, con base en su instinto. Entonces, este mexicano analfabestia, que suma 33 millones cuando menos, ¿con base en qué? Va a sostener al dictador comunista con base en sus sentimientos. Y con base a en dinero. Su absoluta ignorancia. Y con base en que le da 800 pesos a la semana, al mes o cuando sea. Pero que es un dinero que nadie de ellos produce. Y cuando dice Pejelopostli que los pobres están en el centro del evangelio, como dice el Papa Francisco, está traslocando, está tergiversando las palabras del Papa Francisco, porque eso no fue lo que dijo Francisco. Francisco ha sostenido la doctrina social católica con toda claridad, que dice, el que no trabaje, que no coma. Y aquí en México, ¿quiénes comen hoy? Los que reciben las docenas de millones de personas que sin trabajar, el dinero de los que sí trabajamos, mientras que los que sí trabajan no están recibiendo apoyos del gobierno. Claro. Porque el Pejelopos, como buen sacerdote Hueytlatlani, dijo que quiebren las empresas que tengan que quebrar. Sí, señor. Y las personas que tengan que morir. Vino como anillo al dedo. Y ya vamos a 65,000 muertos. Y el altar de los sacrificios va a alcanzar al de los aztecas. Por el manejo irresponsable, absurdo y contradictorio del López Gatell y del López Mag. Bueno, es un crimen que es un genocidio. Sí. El mexicano ignorante que nada más escucha el dato de la mañanera que le conviene escuchar, no convierte esos datos en conocimiento. Entonces, el mexicano común, el que va a votar por Morena, hay estados de la República, ve las noticias de hoy, que son todos Morena. Y hay lugares del país en donde son panistas y ya van por Morena, como en Querétaro, por ejemplo. Es absurdo. Sí. En muchísimos estados de la República, Morena sigue siendo el líder en cuanto a intención de voto. ¿Por qué? Porque el mexicano no piensa. ¿Y por qué no piensa? ¿Y por qué no sabe que no piensa? Y no piensa que no piensa, y no sabe que no sabe, porque así lo han tenido desde hace 92 años. Y esa es la peor manera de hacerle fraude a la nación. El fraude del 2018 no se cometió en las urnas, se cometió en la educación del pueblo de México. Sí, señor. Pero muchísimos años. Sí, señor. Por eso yo digo, el señor, 1, con protestas no se va a ir. 2, probablemente si de aquí al 6 de junio logramos los líderes opositores al narcosistema, repito, narcosistema. Sí, señor. Sí, porque cuida de Ovidio y de su mamá, y cuida del cártel de Sinaloa, y recibe dinero de ellos, y les manda abrazos y no balazos, y seguimos teniendo un promedio de 80 a 100 muertos diarios, y julio fue el mes más violento de nuestra historia a manos del crimen organizado. Entonces es un narcosistema. ¿Y dónde? Mientras esto siga así, el narcosistema lo sostiene. Porque déjame darte un dato duro, terrible. ¿Tú sabes cuánto dinero reciben los grandes ricos del planeta que mencioné cada año producto del narcotráfico? $2 billones para sus bancos. Pues, ¿quiénes son los más interesados en que el narcosistema se perpetúe? Los banqueros.
los miembros de Bilderberg, los dueños del Supremo Gran Sanedrín sionista, los dueños de las 500 más importantes holdings o empresas del planeta. Ellos son los amos del narcotráfico. Como lo demuestra amplísimamente un heroico, inteligente y genial periodista italiano que se llama Roberto Saviano, que escribe un libro que te recomiendo, lo puedes encontrar en Sanborns. Por favor, cómprenlo para que aprendan todos. Su libro se llama 000, subtítulo La cocaína gobierna el mundo. Ahí explica en 300 o 400 páginas lo que estoy resumiendo en unos cuantos minutos. Por eso, el narco gobierna. Y por eso, desde 1928, todos los presidentes han sido los jefes del narco. Y por eso Calderón protegió al Chapo durante los 6 años de su mandato, igual que Fox en los 6 años del suyo. Hasta que hubo un choque entre el Chapo y Peña por alguna razón que desconozco y solamente ellos saben, y el Chapo fue desplazado y entregado a los Estados Unidos por exigencias de Trump. La lucha más importante de Trump es contra el Deep State, y el Deep State es el que está haciendo lo del dicho de la peste chino comunista para evitar que se reelija. ¿Le conviene a Estados Unidos, doctor, que en México lleguemos al comunismo-socialismo? Por supuesto que no, pero el único que lo impediría sería Trump. Biden le va a aplaudir y va a facilitar que Malo instale en México el narcocomunismo. Claro que sí. Pues si lo quiere para Estados Unidos, Biden, y la Harris peor. La peor maldición que puede pasar en el continente es el triunfo de Harris y Biden. La única salvación continental es que vuelva a ganar Trump. Ahora sí, como dijo Calderón, haya sido como haya sido. Ojalá el 5 de noviembre estemos diciendo eso. Haya sido como haya sido, Trump sigue. Con todo y sus chifladuras. Que son muchas. Con todos y sus excesos. Con todo y sus locuras. Con todo y sus neurosis. Trump es pro vida. Es pro familia. Y es pro su patria. Y tiene toda la razón en ser esas 3 cosas. Pro vida, pro familia y pro USA. Su patria, su nación, tiene derecho a defenderla. Y más desde la primera jefatura del país, de su país. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué va a pasar con Malo? Se va a perpetuar en el poder, a menos que despertemos a los chairos analfabestias de su sueño de marihuana y cocaína y chelas, y les hagamos ver que va a llegar un momento en que las dádivas que reciben ya no las van a poder recibir. Porque como dijo hoy Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, se acabaron los guardaditos. Sí, ya se los acabó este güey, oiga. Ya se los acabó. Fíjate qué cosa más paradójica y absurda. Los liberales, los conservadores, los corruptos, nos dejaron casi $1 billón de pesos de guardaditos. Y los redentores de la patria ya se los fumaron. Doctor, ya se los acabaron. Lo peor de lo peor. ¿Cómo es posible que alguien que se dice que tiene una neurona quite las casas de protección para mujeres violentadas, quite las guarderías, quite el fondo nacional para contingencias ambientales? Hoy estamos totalmente desprotegidos, doctor. Así es. Entonces, ¿qué se desprende? ¿Qué se desprende de la perversidad de este personaje? ¿Qué se desprende? Pues tengo aquí una lista de las cosas que se desprenden, que me gustaría irlas enumerando una por una. Y tú puedes hacer alguna pregunta o algún comentario a estas casi 30 cosas que voy a explicar y que muy pocos quieren ver, muy pocos quieren darse cuenta. ¿Cómo era México a principios del 2018? ¿Cómo era? Con todo y la corrupción, el narcotráfico, la violencia, porque déjame decirte que si alguien cree que yo soy panista,
que pertenezco al PAN. No, no pertenezco al PAN. Que yo tuve mucho que ver con la redacción del Código de Ética del PAN en el año 1998 a 2000, es verdad, pero nunca he sido ni seré panista de ningún partido, porque los partidos le parten la madre a la patria, la hacen pedazos. Entonces, México, a pesar de todo lo mal reconectando. 18 había medicina, había seguro popular, teníamos guarderías, teníamos refugios para mujeres, había comedores comunitarios, combatíamos el narcotráfico, no se respetaba la pareja ni justa, pero se le combatía. Se respetaba a las Fuerzas Armadas, no se les usaba como trabajadores de obras, ni se les exigía someterse. Estamos teniendo un poquito de fallas en la comunicación, doctor. Sí, ¿puedo continuar? Sí. ¿Continúo? Sí. Tenía institutos independientes. Ahora dudo mucho de la independencia del INE. Se está cortando mucho. Dudo mucho de la independencia del INE. Mi doctor, se está cortando mucho. No. Ahí ya te escucho otra vez. Se estaba cortando mucho, doctor. Ya ahorita ya te escucho otra vez. Perfecto. Un segundo, sí. Mi doctor. Tengo aquí a Maricar Telles Moreno. Dice, correcto, sí. No lo sabe, por su ignorancia y falta de educación. Me temo que si votaran por él, tiene mucha verdad en sus palabras. Espero que se equivoque. Ojalá, yo soy el primero en querer equivocarme. Sí. Le pido a Dios estar equivocado. Espero que sí, doctor, porque no nos merecemos. Somos un pueblo bueno. No nos merecemos este tipo de sátrapas que están en el poder. Porque él se dice humilde, pero se viste con trajes Hugo Boss. Él se dice humilde, pero vive en un palacio. Él se dice humilde porque va en el Batilleta, pero lleva una escolta impresionante y lleva las Suburban blindadas. Él se dice humilde. Y lleva un helicóptero Black Hawk, sí, y un avión de la Fuerza Aérea de escolta. Y se dice humilde, pero se va en clase turista. O sea, es una pantomima que por muy ignorante que sea el pueblo, mi doctor, se tiene que dar cuenta de que esto es un circo. Punto. Exacto, es un circo romano. Es un circo hecho por zorros. Todos los que lo rodean son zorros. Con una caja para el pueblo. Son zorros ilustrados. Él no, pero los Ebrard y compañía sí. Los que lo gobiernan desde arriba son muy inteligentes y muy eruditos. Y muy bien relacionados. Uy, mi doctor. Yo ya no le llamo que es mi presidente, porque no lo es. No, Para mí es el señor López Obrador y se acabó el asunto. Uno no da crédito de lo que en 20 meses ha hecho este infeliz para desgraciar a nuestro país. Ni siquiera eso. Yo ni siquiera. México tenía un INE, un Instituto Nacional Electoral, independiente, que llevó al Pejeroposi a la presidencia. México tenía oposición política en las cámaras y no un servilismo clientelar.
México tenía libertad de expresión y libertad de exigirle al gobernante resultados sin ser blanco de agresión o amenazas. México era un país unido, era un México, ahora somos dos. Fifís contra chairos, conservadores contra cuatrotes. México está dividido por el odio de un gobierno de unos contra otros. México participaba en relaciones internacionales, participaba en foros mundiales, competía en ciencias, tecnología y deportes, tenía institutos para jóvenes emprendedores, tenía un avión a la altura de nuestro representante ante el mundo, tenía una casota fifí para ser ocupada por su gobernante y no un palacio para un emperador. Tenía prensa seria, responsable y no actores y chayoteros. México tenía a los delincuentes presos y no liberados en amnistía. México caminaba en vías de desarrollo con un crecimiento sostenido y a la par con los Estados Unidos. Desde el 2019, antes del virus, el PIB empezó a desplomarse. Bueno. Así que no le eche la culpa y que no diga también que íbamos y llegó la pandemia. No, ya íbamos mal, muy mal. Yo creo que ahí valdría la pena alguna pregunta de alguno de nuestros oyentes o alguna tuya. Aquí las preguntas que tenemos es que espero que se equivoque la generalidad de ellas, pero mi doctor, ese es un tema tan amplio que nos podemos pasar cualquier cantidad de tiempo aquí. Por desgracia, el programa es de 4 a 6 de la tarde. Si usted me lo permite, nos podemos volver a poner de acuerdo, dependiendo de su agenda, para seguir platicando de este tema, ¿no? Magnífico. Sí, pues por mí puede ser, pues si quieres mañana a la misma hora. No, el programa de la hora del búho es lunes, miércoles y viernes. Pues podría ser el miércoles. Ok, mañana me reporto con usted para ponernos de acuerdo. A ver, para el miércoles. Y seguimos hablando de esto que es tan interesante y que estamos realmente, una inmensa mayoría, hartamente preocupados, doctor. Terriblemente preocupados. Porque entonces, nosotros, como sea... Quiero dejar bien claro, no estamos en manos de un loco, estamos en manos de un perverso. De acuerdo con usted. De un malvado, de un agente sicario de los amos del mundo para destruir México. Nos escribe una radioescucha, mi doctor, Maricar Telles, dice, tengo amigos que votaron por él y todos los de esas familias están, que le siguen arrepentidos porque creyeron en su palabra. Primero el pueblo, pero no aclaró que va primero, en qué va primero el pueblo. O sea, la gente que votó por él ya está arrepentida de ello, ¿eh? Mucha gente, he platicado con mucha gente que realmente está arrepentida. Ojalá. Es nuestra única salvación, que el 6 de junio lo barramos de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y de las gobernaturas. Quitándole el Congreso, mi doctor, el Senado no se lo podemos quitar porque es por 6 años. Solución. Pero si le quitamos el Congreso, pierde. Se volvió a interrumpir la conexión. Quiero agradecerle, mi doctor, esta hora que nos hizo el favor de orientarnos, de darnos una clase. Se está cortando. Mi doctor, terminando el programa me pongo en comunicación.
Me comunico después con usted, mi doctor, se me está cortando la comunicación. Le agradezco muchísimo este tiempo que nos brindó. Mil gracias. Muchas gracias a ti, Julio, y seguimos en contacto. Claro que sí. Hasta la vista. Hasta la vista. Adiós. Bye. Amigos y amigas, una plática bien ¿Me mandas interesante. la liga? ¿Perdón? La liga del programa. Ah, sí, ahorita se la envío. Mandas la liga, ma. Ahorita se la envío. Platicamos con el doctor Juan Bosco Abascal Carranza. Espero que haya sido de su agrado. Vamos a volver a tener otra plática el día miércoles que nos ubique un poco al respecto. Espero que haya sido de su interés el programa del día de hoy. Amigos y amigas, su servidor y amigo Eliseo Gisbert, el Búho, les agradece infinitamente estas poquito más de 2 horas que nos hicieron el favor de acompañarnos, deseándoles que pasen una excelente tarde y un muy feliz inicio de semana. Buenas tardes. Escuchaste al licenciado Gisbert en La Hora del Búho. GB Radio, una forma diferente de hacer radio. GB Radio 95.